Ah, muy buenos días a todos los seguidores de la hora de las 7 de Cali Escribe. Estamos aquí con el ingeniero Héctor Altamirano, uno de los escritores del partido Blanquito en la ciudad. Saludamos a los panelistas que están en línea. Guillermo Yoa, buenos días. Muy buenos días, Ramiro, a ti y a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Alex Sterling, muy buenos días. Muy buenos días, Ramiro, a los compañeros, al invitado. Licenciada Yolanda Varela Calderón, buenos días. Buenos días, señor doctor. Muy buenos días, compañeros de la mesa de trabajo. Bienvenido, invitado especial hoy para este conversatorio interesante el tema. Ingeniero Elí de Jesús Martínez, buenos días. Sí, muy buenos días, Ramiro. Buenos días a los compañeros de la mesa. Buenos días. Bienvenido, invitado Blanquito. Bueno, ayer vino el arquitecto Benjamín Barney a este debate, pero como había sido aplazado 24 horas antes y entonces él no había visto el aplazamiento. Ingeniero Héctor Altamirano, muy buenos días y cuente cómo es su liderazgo alrededor de Blanquito. Usted todo un ingeniero calificado, mecánico de Univalle, magíster en administración de Univalle, empresario exitoso. ¿Cómo es esto del Blanquito? Bueno, Ramiro, audiencia, buen día a los panelistas, a Alex, a la doctora Yolanda, la licenciada Yolanda, a Ney, ¿no? Pues con su experiencia aquí nos va a contar también. Eli y Guillermo. Y Guillermo nos van a contar aquí varias anécdotas de las cuales ellos han vivido. Nosotros nos constituimos como un movimiento significativo de ciudadanos, pues inscribimos como voceros de ese movimiento significativo Blanquito y con un objetivo. El objetivo era que de un estudio que hicimos de los diferentes ejercicios que se han hecho en otras ciudades de Colombia, logramos observar que el voto en blanco tenía muchísimos votos nulos y era porque sale el voto oficial y sale también el partido que se haya inscrito como promotor del voto nulo. Entonces, la única manera de que ese voto nulo no perdiera, el voto blanco no perdiera con los votos nulos, era que saliera o solo el blanquito y el voto oficial, o el voto oficial o el voto blanquito. Y la única forma era que nosotros como movimiento ciudadano no entregáramos las firmas o entregamos unas pocas firmas y tampoco compramos la póliza. Y además de eso, porque no queríamos que la gente viera en blanco, en el voto en blanco, como la posibilidad de que algunas personas se fuesen a enriquecer con el cobro de el retorno de ese dinero que darían por esos votos. Entonces, esas dos cosas, la experiencia de otras ciudades y quitarle la tentación del tema económico, las críticas que saldrían porque supuestamente hay unas personas en otras ciudades han intentado y han ganado dinero con el voto en blanco. Entonces, logramos inscribirnos. No dejamos que otros grupos significativos con el voto en blanco se inscribieran y quedó así efectivamente solamente el voto en blanco oficial. Con eso estamos garantizando que no vamos a tener votos nulos porque hayan marcado 2 veces la casilla del voto en blanco. Eso es un tema muy importante. Ese grupo significativo está conformado por la doctora Beatriz Ortegón, por el doctor Gustavo Prado, que es un abogado dirigente de acá en la ciudad con muchísimo conocimiento en el tema electoral y con el cual hemos estado estudiando el tema desde diferentes ópticas. Hicimos una revisión de las diferentes universidades latinoamericanas, en especial acá en Cali, de la Universidad Javeriana y de la Universidad del Valle, y en ellas encontramos un tema bien interesante, y es que la abstención en Colombia se da como una participación política de quienes rechazan a las instituciones partidarias, a los partidos políticos y a los políticos que son siempre más de lo mismo, o dicen siempre lo mismo, pero no cumplen nada de lo que dicen van a hacer. Bueno, ingeniero, ese concepto, Ramiro, de abstención, deje que hay 50 minutos para que usted desarrolle todas esas excelentes ideas. ¿No cree que dejemos la abstención para más adelantico? Lo que pasa, Ramiro, es que la abstención es el eje fundamental del voto en blanco.
Digamos que nuestra campaña del voto en blanco es, nosotros no estamos hablando de que vamos a traer a votar la maquinaria, de que vamos a traer el pacto histórico a votar por el voto en blanco. Nosotros estamos invitando a ese 1,5 millones de vallecaucanos que vamos a votar, a que votemos, para que participemos en la política de la manera diferente como lo venimos haciendo. Y hay que desatanizar en la abstención. La abstención es un mecanismo y una forma de participación política en la vida ciudadana. Saludamos al arquitecto Benjamín Barney, quien nos va a acompañar en este debate sobre el voto en blanco, el ingeniero Héctor Altamirano, ingeniero mecánico de Univalle, magíster, empresario, es uno de los escritores del voto en blanco. Bueno, Benjamín, muy buenos días. Cuéntele a la audiencia de la hora de las 7 en Cali Escribe, ¿cuál es su análisis inicial del voto en blanco? Yo lo que he venido considerando es que no podemos permitir que desde hace tiempos los funcionarios en Colombia, de presidente para abajo, sean elegidos por alrededor de una cuarta parte de los votantes. Eso no es democrático. Eso no es democrático. Doctor Barney, perdón, para lo que está diciendo el doctor Barney, el alcalde Jorge Iván Ospina fue elegido con el 10% de la población de Cali. Cali tiene 2.300.000 habitantes. No hay que hablar de la población votante, no, estamos en elecciones. Bueno, Guillermo Ulloa, lo escuchan los panelistas Héctor y Benjamín, y los dos responden. Muchas gracias. Interesante, y no había caído en cuenta de que el voto en blanco puede ser inscrito por varios movimientos, de cómo la registraduría en un momento dado determina que es un solo movimiento el voto en blanco y no varios movimientos. Y en ese sentido, entonces, ¿qué sucedería si hay más de un movimiento inscrito? ¿Se reparte todo ese voto en blanco? ¿Se anulan unos por otros? Por favor, una ilustración al respecto, y bienvenido Héctor y Benjamín, buenos días. Héctor, ¿tienes la respuesta? Sí, se pueden escribir varios movimientos ciudadanos o movimientos significativos de ciudadanos para impulsar el voto en blanco, pero digamos que normalmente en las ciudades se inscribe uno, y cuando se inscribe uno los demás desisten, precisamente por lo que estábamos inicialmente conversando, y es que la gente, porque está enojada, porque tiene rabia, porque quiere demostrar su impotencia frente a las maquinarias esas que controlan el régimen o el Estado, marca en los dos cajones, y al marcar en las dos casillas está anulando el voto. Pues eso era lo que nos llevó a nosotros a montar la práctica de lograr que solamente apareciera en el Valle del Cauca, en estas elecciones, el voto en blanco oficial, que es el por el cual nosotros debemos votar. Nos ponemos frente al documento, en la última fila, en la mano derecha vamos a encontrar el voto en blanco. Una X dentro de la casilla nos hace que ese voto tenga validez jurídica, económica y sanción política. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Benjamín. Es que, hasta donde entiendo, el voto en blanco es otro candidato. Es otro candidato cuando se inscribe. Tiene que contarse como cualquier candidato, uno vota por A, B, C o blanco. Y repito, lo importante es que no sean elegidos por una minoría de los ciudadanos habilitados para votar. Bueno, Alex Sterling, arranquemos en el análisis abstención blanco. Hemos visto muchísimas encuestas y realmente ninguna, óigase bien, ninguna es capaz de hacer la encuesta que requieren los caleños. ¿Qué porcentaje se abstendrá en estas elecciones, en las anteriores? La abstención, las encuestas no la tienen en cuenta por los costos. Y en segundo lugar, la gran mayoría de las nacionales especialmente no tienen en cuenta en las encuestas los que no tienen decidido el voto, que se llaman, digamos, voto incierto. Y en tercer lugar, los blancos, la instrucción de los encuestadores pareciera decirle a los muchachos que hacen las encuestas que hay que señalar uno de los candidatos y minimizan el blanco. Usted hizo con el equipo de Cali Escribe, Alex, lideró una encuesta en el centro de Cali, porque es bueno arrancar por allí
porque es la gran conclusión que debemos nosotros sacar aquí. ¿Cuál es la proyección que nosotros creemos de abstención? Que ojalá no la haya, ese es un ideal ilusorio yo, y el blanco. Alex tiene la palabra. Nosotros notamos en las calles un vacío de información también de las personas acerca de lo que es el voto en blanco y de su derecho a ejercerlo como si fuera un candidato, tal como ustedes lo dicen ahorita. Sobre todo por ese elemento que ya ha mencionado Ramiro tan importante, y es que parece que los encuestadores hubieran prohibido recolectar el voto en blanco. Si alguien dice que no conoce a los candidatos, si alguien dice que no va a votar, a veces los encuestadores presionan al ciudadano a que dé una respuesta X o Y, lo cual desaparece la opción blanco, que es precisamente una protesta ante el estado de las cosas del evento electoral en la ciudad, digamos. Lo que podemos decir, Ramiro y compañeros, aquí en resumen, es que no hay conciencia de lo importante del voto en blanco en las calles, no solo de parte de los medios y los analistas políticos, sino de la gente. La gente de a pie no entiende las consecuencias y no entiende lo importante de este mecanismo de protesta. Alex, el resumen, su conclusión, ¿qué fue lo que encontró en la ciudad de Cali, en los alrededores de la comuna 3 y 2 del centro de Cali? Encontramos un abstencionismo basado en el hartazgo. Las personas están desilusionadas y tienen una desconfianza sistemática por las instituciones públicas, por los funcionarios, y en general ni siquiera quieren atender la respuesta, ni siquiera quieren atender la cuestión del asunto, no quieren saber nada de encuestas. Entonces uno de política, y la gente, uno tendría que tener una casilla de la gente que ni siquiera te quiere atender, es decir, no le importa. Héctor, su análisis de lo que dice Alex. Alex, a la gente sí le importa tanto que está enojada con los partidos políticos, con los políticos cumplidos su palabra año tras año, y eso genera desesperanza. Y un problema muy grave allí, porque es que generar desesperanza, lo que continúa en la desesperanza es la violencia. Por eso lo del estallido social, que lo que sucedió en el estallido social, las condiciones objetivas que generaron el estallido social se mantienen. Y entonces allí se mantiene la desesperanza. ¿Qué es lo que tenemos que buscar constitucionalmente? ¿Cómo logramos que no haya desesperanza, pero que sí haya un cambio en la forma de participar de los abstencionistas? Y es, bueno, no, me voy a preocupar por votar en blanco si tuviera la información, porque lo que Alex plantea es una cosa real. Hay poquita información frente al tema del voto en blanco, y eso no es, digamos, aleatorio. No se da porque sí, no, los partidos políticos, desde el Consejo Nacional Electoral, que hicieron los estatutos, han logrado invisibilizar el voto en blanco, que es grave, ¿no, doctor? Benjamín, tiene la palabra. Es que creo que lo importante es que esta abstención en buena parte es un rechazo, como usted dice. Otra parte no vota por pura ignorancia. Es cierto. Esa parte que no vota porque ¿para qué? Es un rechazo. Si la convencemos de que en lugar de hacer eso voto en blanco, se vuelve una fuerza política, una posición mucho más, porque se puede medir, mucho más importante. Por eso hay que pensar el voto en blanco como otro candidato. Si ninguno de los que hay me satisface, yo voto en blanco. Otro en la competencia. Otro en la competencia. Y si llega a ganar, las nuevas elecciones serían un golpe rotundo a la politiquería que usamos. Y gana la calidad electoral de los candidatos. Claro. Yolanda. A veces lo que pasa en nuestro país y en nuestra ciudad, nos olvidamos un poquito de lo que nos dijeron los clásicos. Voy a recordar a Aristóteles en Ética, Nicomaco Sexto Séptimo. La función del hombre sabio consiste sobre todo en deliberar correctamente, y delibera correctamente el sentido más estricto de la palabra quienes apuntan en sus cálculos hacia la más alta calidad de actividades del ser humano. Esto hace referencia a lo que acabamos de escuchar de las mentes poco flexibles y de que no tienen los seres humanos información. Conociendo la información, el hombre puede deliberar
y votar correctamente lo que le convenga a la ciudad. Héctor. Sí, muy cierto lo del tema de la información. Y hablando de información, Alex, escucha este dato. Y doctor Barney, escuchemos este dato. La doctora Clara Luz Roldán ganó con 945.000 votos las pasadas elecciones a la gobernación del Valle. El voto en blanco tuvo 230.000 votos. Los votos nulos fueron 56.012 votos. Y los votos nulos, es decir, la gente que se bañó, se levantó temprano, se bañó, se perfumó, fue a la urna y no quiso rayar el tarjetón, metió el tarjetón así sin, en protesta, mete el tarjetón sin marcarlo. Los votos no marcados fueron 165.800 votos. Mucho. Estas tres cifras suman 455.000 votos. Y la doctora Clara Luz se hizo gobernadora con 945. Y eso fue hace 4 años, donde el enojo, la rabia de la gente, de una u otra manera estaba disminuyendo porque se creía que la doctora Clara Luz podía, digamos, generar proyectos de desarrollo y gran impacto en la región que nos sacara adelante. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que el voto nulo, los votos no marcados y el voto en blanco es el candidato más poderoso que hay en este tarjetón. Benjamín. En este momento, Alexander, la contienda se está muy marcada. La candidata del partido de la U tiene un porcentaje muy alto, le sigue el voto en blanco y ahí para atrás hay el 2% y la regadera de 1.5. Eso significa que en el Valle del Cauca, doctor Barnes, estamos frente a un acto histórico único en la política colombiana. La posibilidad de que gane el blanco. La posibilidad de que gane el blanco. Hay un punto, los tarjetones están mal diseñados. Las encuestas están mal diseñadas y no creo que sea solamente un problema de costos, sino también que hay, debajo de eso hay negocio y forma de hacer política. Y, negocio bueno y negocio malo. Y la gente está mal informada o no se informa. Y como de costumbre, cogen fuerza tonterías como esa de que no vote en blanco porque votar en voto. Cuando es al revés, no votar es votar el voto. Es votar el voto, es increíble. Bueno, seguimos, ingeniero Eline Jesús Martínez. Bueno, pues muy interesante el debate. Realmente hay cosas que uno no percibe cuando cumple con el deber ciudadano de votar. Y es precisamente esa franja de los que no votan o votan en blanco. Los dos son la fuerza que definitivamente deberían tener en cuenta dentro de los censos electorales, dentro de los censos de los votos, es qué porcentaje está marcando eso, porque me parece que aquí hay un tema fundamental y es la pedagogía electoral. Y que el voto en blanco aparezca en la última casilla de los tarjetones significa simplemente que no es importante. Yo creo que en el momento de adquirir la ciudadanía, cualquier persona debe tener conciencia de la importancia del voto, no importa cuál sea su preferencia, porque lo que están diciendo en términos de que cuando hacen las encuestas no sabe, no responde, y le preguntan si votará o no votará en las próximas elecciones, a veces esas respuestas no son contabilizadas como debería. Entonces me parece que el debate es interesante porque definitivamente si hubiera conciencia de la responsabilidad ciudadana del voto, el voto en blanco sería bastante significativo porque es la única forma de contabilizar el rechazo a todos y cada uno de los programas en discusión. Entonces, aquí todo arranca por la pedagogía y todo arranca por la estructura misma de los tarjetones, porque sencillamente, repito, si usted coloca el voto en blanco como una opción allá, en la última, nadie cree que va a ser importante y ese voto lo pueden marcar o no marcar simplemente porque por el mismo diseño del tarjetón, muchas veces acostumbrados a ver las figuras, en este momento no hay suficiente información acerca de los logos que se utilizan. Entonces, hay una serie
de desinformación global en términos de cuál es definitivamente la mejor opción para votar. Entonces termina, la gente posiblemente va y vota, va a votar, pero llega a la marcar el tarjetón, se olvida de lo que le han dicho, del que ha pensado, se encuentra con logos y todo ese tipo de cosas, sobre todo la gente mayor, acostumbrada a unos esquemas electorales, que hace que definitivamente la intención de voto se pierda. Entonces me parece que Héctor, eso es tema de pedagogía electoral y de que a nivel electoral la registraduría o quienes, el Consejo Nacional Electoral, tome conciencia de la importancia del voto en blanco como un factor determinante en las elecciones que se realizan cada 4 años para todos los eventos. Eli, lo que pasa es que los partidos políticos y los políticos tradicionales saben el poder, conocen el poder del voto en blanco y por eso no están interesados ni en que la gente sepa del voto en blanco, ni de cómo funciona, ni de develar su poder. y hacen la ley. Y además de eso hacen la ley. Entonces, el estatuto electoral lo hizo el Consejo Nacional Electoral. ¿Y sabes quién? No, lo hizo el Congreso. Sí, por petición del Consejo Nacional Electoral. Sí, pero ¿quiénes lo aprueban? Ellos, el No, Consejo Nacional Electoral. no, lo aprueba. No, lo aprueba el Congreso, ley de la República. Eso es... ¿Y quiénes son los parlamentarios? Los representantes de los partidos políticos. Claro, la propuesta es del Consejo Nacional Electoral. Sí, pero los magistrados del Consejo Nacional Electoral son los representantes de los partidos. Correcto, son empleados en la práctica. Son empleados del partido. Luego, entonces... Democracia de papel, doctor Barney. En conclusión, yo creo que el votar debe ser obligatorio, pero no por una ley, sino por cultura democrática ciudadana. Guillermo Ulloa. Después de escuchar lo que sucedió en las elecciones pasadas, muy bien detallado, donde el voto en blanco prácticamente fue la segunda votación después de la gobernadora Clara Luz. ¿Por qué el voto en blanco no fue el opositor? ¿Por qué se posesionó en ese sentido la tercera votación y no la primera? La doctora de Palmira, por Griselda Janet. Por una alianza de izquierda y el Partido Liberal. Yo creo que por Guillermo, no estoy seguro, pero creo porque la ley lo debe decir. Sí, no, Guillermo, porque no se inscribió no hubo ningún movimiento significativo que se hubiera escrito como partido para impulsar el voto en blanco. Por eso no. Bueno, suponiendo que en este momento el voto en blanco quede en segundo lugar en las elecciones de Cali, donde esté inscrito, ¿entra como opositor? No, entraría el segundo, el partido, el candidato del partido que continuaría con la tercera votación. Igual que lo que pasó con la doctora Griselda. Ok. Gracias. Reflexiona. Creo que los que voten en blanco sí constituirían una oposición. Sí. Otra cosa es que se organicen. Sí, Barney, definitivamente, doctor Barney, el voto en blanco está ocupando el espacio que la oposición no pudo consolidar. Porque ese voto en blanco va a ser la veeduría, va a ser la legitimidad para decirle a la gobernadora o al gobernador que quede, mire, usted lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, aplaudirlo o no aplaudirlo. Digamos que va a ser un gobierno, puede hacer inclusive un gobierno en la sombra. Puede constituirse como una veeduría ciudadana que le permita tener una interlocución política seria al que salga electo gobernador. Pero la idea no es esa. La idea es que el voto en blanco supere el 50%+1 de la votación para que hayan elecciones nuevamente en diciembre. En diciembre los vallecaucanos vamos a estar nuevamente en elecciones eligiendo unos nuevos candidatos, porque los candidatos actuales no podrían participar en la contienda que se desarrollaría en diciembre. Bueno, no nos adelantemos tanto, creo que vamos muy bien. Alex Sterling. Quisiéramos también tener en cuenta algo, y es que las personas en la calle tienen unos intereses.
Y creo que el punto clave del voto en blanco es explicarle a las personas por qué su interés podría ser este tipo de protesta. ¿Por qué dejar de lado a la clase política que ha venido representándonos democráticamente? Es un acto válido y es un acto que le conviene. Está en la conveniencia del voto en blanco y en la conveniencia personal. Es imposible que le pidamos a todas las personas una conciencia colectiva tan sofisticada como la que podríamos tener otros. Es explicarle la conveniencia práctica, como bien lo acaban de nombrar ustedes, del voto en blanco. Y eso únicamente se hace con pedagogía. Y esa pedagogía hay que financiarla. Y esta es la parte que a mí me parece más compleja de todo esto, y es de dónde va a salir todo el dinero para llevar a cabo esta pedagogía y extenderla en el territorio. ¿Quién estaría interesado en financiar esto? ¿Sí? ¿De dónde salen los recursos para toda esta tarea propagandística, por decirlo de alguna manera? Porque si el voto lo vamos a presentar como un candidato, tal cual como un candidato tiene que tener un backup, un respaldo. Héctor. Doctor Barney está pidiendo la palabra. Ah, perdón. Una cosa es que se lo considere como un candidato y otra cosa es que se lo considere politiqueramente como un candidato. La financiación sería fatal porque lo convertiría en uno igual que los otros. Cuando yo digo que es como un candidato es porque debían demostrarlo con las mismas opciones porque las tiene, no porque sea un candidato. Exacto, doctor Barney. Si supiera usted, nosotros como promotores del voto en blanco, lo que hemos sufrido para que los medios de comunicación inicialmente nos abrieran las puertas para contarle a los vallecaucanos cómo funciona el voto en blanco, hacer la pedagogía, de enseñar por qué el voto en blanco tiene poder, por qué el voto en blanco sí sirve. Fue muy difícil. Ahora que ya, digamos, el voto en blanco ha logrado, Alex, lo que tú estabas preguntando, en el Valle del Cauca se han creado promotores por todos los departamentos. Mira, el voto en blanco hasta en las juntas administradoras locales, los miembros de juntas administradoras locales de la zona rural de Cali están votando en blanco para poder volver a hacer las elecciones. Aquí en Cali, las juntas administradoras locales. Y eso ha generado en todos los municipios. En Cartago hay unos diputados que están impulsando el voto en blanco. En Tuluá el voto en blanco es impresionante. En Buga es impresionante. Bueno, en Cali las redes están llenas de preguntándose lo que tú estás diciendo. Bueno, tenemos que buscar recursos, pero ahí pasa parte de lo que dice el doctor Barney. Nosotros no quisimos constituirnos como un partido precisamente para evitar el tema económico. Y porque la verdad es que el dolor, la angustia, la rabia, el enojo de los vallecaucanos por lo que está sucediendo, por la falta de gobierno, por la falta de propuestas programáticas de los partidos, por la falta de proyectos reales detonantes de desarrollo futurista del desarrollo del Valle del Cauca, hace que los promotores hayan salido espontáneamente en las redes. Mira, inclusive hay que montar una campaña en donde la gente está saliendo a las redes a decir 15 segundos. Yo quiero que votemos por el voto en blanco, y dice por qué quiere que voten en blanco. Se está volviendo viral el voto en blanco. Yolanda, licenciada. Yo creo que esto tiene más fondo, porque hay que hacer una interpretación de tipo sociológico. Hay un pensador inglés, Bauman, que nos habla de las mentes poco flexibles y las mentes volátiles, lo que llamamos personas sin memoria. Entonces, al no tener información, se sesga a elegir lo peor o cualquier persona. Yo creo que tenemos que traspasar ese tema para poder solucionar ese tema de la gente indolente, de la gente que no le importa, de la gente que quiere seguir igual. Entonces, queremos progreso y queremos desarrollo. Entonces, a despertarnos. ¿Y cómo nos despertamos? Pues con información. Pero la información, ahí está el problema de cómo puede llegar esa información a estas mentes que son rígidas, no flexibles, que no les llega la información. Ahí está el meollo. Héctor. Doctora Yolanda, hay un crecimiento en el tema del conocimiento sobre la necesidad de que la población participe en los asuntos del Estado. Hay un crecimiento real. Y ese crecimiento real se va a ver en estas elecciones, en donde los abstencionistas van a salir a votar en blanco. Decimos, la abstención es una forma de participar en política.
Lo que pasa es que no es la forma adecuada y nos está haciendo daño, porque está permitiendo que lo que nosotros vanamente, como usted dice, superficialmente decimos maquinaria, que ahora sería muy bueno profundizar en el tema de la maquinaria. El tema de la maquinaria nos va a ganar, no es que la maquinaria va a ganar, no es que la maquinaria no la podemos vencer, pero esa angustia de la gente está haciendo que los abstencionistas vayan a votar y van a votar en blanco. Yo digo banalizar la maquinaria. La maquinaria, cuando hablamos de maquinaria, estamos hablando de un crimen, de un acto criminal, en donde unos abusadores de la necesidad de unos pobres, de una gente que necesita su empleo para llevar los alimentos a sus casas, son maltratados y son prácticamente que esclavizados a buscar votos o a obedecer un jefe político con el objetivo de que le mantengan el empleo. Esa que llamamos maquinaria en el fondo es un acto delictivo, Ramiro. Es una Héctor, pareciera que yo estuviera escuchando un parlamentario en España del partido Vox Benjamín. Hay que verlo también como desde el punto de vista como matemático. Si la cuarta parte de los que se abstienen se junta a una octava parte de los que dicen que van a votar en blanco, ya ganan. Ya tenemos el 50%. Ganaríamos. Bueno, Eli, por favor, breve. A ver, no, sencillamente es una cosa es la promoción del voto en blanca y otra cosa es el resultado del voto en blanco. ¿Está claro dentro de la legislación colombiana qué pasa si gana el voto en blanco? Está absolutamente claro. Se deben repetir las elecciones al siguiente mes de que se terminen los escrutinios. Con nuevos candidatos. Las elecciones se hacen el 29 de octubre, pero el escrutinio recuerda que lo hacen 2 o 3 días posteriores. Quiere decir que las elecciones estamos obligados a hacerlas en diciembre, con nuevos candidatos. Los candidatos que han participado quedan no pueden participar ni en siendo funcionarios públicos ni en ninguna elección durante los próximos 4 años. Prácticamente sería muerte política dentro de los próximos 4 años para todos esos candidatos que no representaron la voluntad del constituyente primario. Y lo otro es hay una sanción económica. No se les retribuirán a esos candidatos que participaron, no se les retribuirá el dinero de retorno por las votos que hayan sacado. Y hay un tercer elemento que es la demostración de que el poder del constituyente primario sí vale, sí tiene poder y es posible hacerlo valer en las elecciones dentro de un marco constitucional. Eso es importante, no dejar que se nos desborde la desesperanza y caigamos nuevamente en otro estallido social. Bueno, y si al repetirse, perdón, iniciamos, Eli, ahora en la siguiente ronda, Eli, por favor. Pero es importante, sí. De repetirse, no habría en diciembre no habría voto en blanco. Correcto. Bueno, entonces iniciamos la siguiente ronda. Yo quiero decirle a todos ustedes, panelistas, columnistas, que el fin de semana le mandé un documento al Consejo de Cali y lo convertí en tutela, en el sentido de que todos los concejales de este periodo constitucional y los anteriores evidenciaron el incumplimiento del impuesto de la valorización para las 21 megahoras, deben 9 megahoras. Y por primera vez yo lo hice, firmado por mí, no votar por los concejales de Cali. Y obviamente la tutela que empezó su estudio en el día de ayer ordena al consejo y al alcalde que incluyan en el presupuesto las obras que faltan por hacer porque las pagamos, es lo mínimo. Y le estoy diciendo a 10,000, oiga bien, a los 10,000 abogados de Cali, por favor, yo soy ingeniero, por favor, que coadyuven, que presenten peticiones, que se presenten al consejo, porque se presenta, esa es la violación del derecho fundamental al debido proceso, artículo 29 de la Constitución Nacional, pero con una medida provisional ante el hecho y el perjuicio irremediable que el alcalde y el consejo actual se va, el 1 de enero ya no estarán allí, entonces no hay quien cumpla. Entonces, y como ellos demostraron en los 4 años que no han cumplido,
pues obviamente eso tiene que ver con el voto, diciéndole a la comunidad, no vote por los actuales concejales. Guillermo Ulloa. Bueno, ahí le estás agregando una cosa muy importante, muy interesante, un poquito, pensaría un poquito tardía, porque qué bueno que eso hubiera sido hace unos meses, para que los actuales concejales, aquellos que votaron o que no votaron en el presupuesto, las megahoras, hubieran sido responsabilizados por eso. Tengo dos dudas, volviendo otra vez al tema del voto en blanco. Primero, cada tarjetón tiene un voto en blanco, por lo tanto, podrían existir varios tarjetones donde el ganador es el voto en blanco, el AJAL, el Consejo, la Asamblea y lógicamente Alcaldía y Gobernación. ¿Es correcto? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, me parece que es algo antidemocrático el planteamiento que hacen de no reconocer a los candidatos la reposición de votos si el voto en blanco gana, porque eso lo que hace es que fortalece a los candidatos para una campaña en contra del voto en blanco. Lo que pasa, doctor Eduardo, es que Guillermo Eduardo me ganó. Le vamos a ganar a todas esas maquinarias, bueno, no le llamemos maquinarias, a todos esos políticos y esos partidos sin recoger dinero, con el dinero de los promotores, con el tiempo de los promotores que salen a decirle a sus familias que votemos en blanco en respuesta a la inoperancia de esos políticos. Y entonces está bien que no les den un dinero de retorno, porque también necesitamos que haya un recambio. En el Consejo Municipal de Cali hay gente que se ha pensionado en el Consejo Municipal. Muchos, más de 20 años es pensión. Ya se han pensionado en el Consejo Municipal. En la Asamblea se ha vuelto un club de pensionados. Se llegan allá para pensionarse con un muy buen salario. Entonces necesitamos un cambio. Necesitamos que los espacios sean renovados con gente, con nuevas energías, con nuevas ideas, y que podamos nosotros tener una política dinámica con nuevos jóvenes impulsando la actividad política y en las ideas de los proyectos del Valle del Cauca. Benjamín. Creo que hay que insistir en el tema, y es no propiciar de entrada el voto en blanco, sino en contra de la abstención. Que la gente vote, y que si no encuentra por quién votar, vote en blanco, pero vote. Eso es muy distinto, porque si no el voto en blanco se nos vuelve otra vez politiquería. No, que la gente vote es lo importante. Y si no le convence a ninguno, vote en blanco. Eso me persuade, un llamado a derrotar la abstención, aunque sea votando en blanco, pues que ese es. Yolanda. Perdón, Alex. Esa es la idea. Alex. Entonces, estamos hablando de educación electoral. Realmente la promoción del voto en blanco está dentro de una escuela de democracia electoral, digamos, que es lo que hay que realmente enseñar y llevar a los territorios, llevar a las universidades, a los focos de discusión y sobre todo a los medios de comunicación. Esta labor que están haciendo los promotores, viniendo acá, tocando puertas, como dicen, sin constituirlo como un partido, precisamente para no contaminarlo con esas lógicas electorales, es lo que se necesita, pero esa pedagogía definitivamente tiene que estar en el marco de algo mucho más grande, que es esa educación electoral que debería ser incluso parte del pensum educativo nacional. Que los colombianos sepan desde el colegio, como saben otras cosas, cuáles son sus derechos, cuáles son las formas de la política, cuáles son las formas del voto en blanco, las formas de la abstención, las formas que pueden tomar la democracia y así poder ejercer su derecho en pleno conocimiento. Excelente, Alex, si tú tienes toda la razón. Definitivamente sí, necesitamos una escuela democrática, necesitamos que nuestras adolescentes sepan desde cuando salen de su bachillerato cómo funciona, conozcan la Constitución colombiana. Hay que conocer la Constitución colombiana si vivimos en Colombia, y debe ser el libro base de cualquier bachiller. Un bachiller no puede graduarse de bachiller si no conoce la Constitución colombiana y si no sabe cómo funcionan los mecanismos para elegir los diferentes
cargos en las diferentes circunscripciones. Y a Guillermo Eduardo no le respondimos sobre el tema de los diferentes votos. Guillermo Eduardo, es que para las JAL hay un voto en blanco porque esa es la circunscripción de ellos. Para el Consejo Municipal hay una elección y también hay un voto en blanco porque esa es la circunscripción de los consejos. Igual para las unidimensionales, pues, gobernación y alcaldías. Son circunscripciones diferentes y por tal motivo votamos diferente en cada uno de esos tarjetones. Por eso, si queremos votar en blanco al Consejo Municipal para que todos esos concejales que hoy están no puedan ser concejales hasta dentro de 4 años y no puedan ser funcionarios públicos, sería una sanción tremenda, pues tendríamos que votar en blanco en el tarjetón del Consejo Municipal de Cali, como el doctor Ramiro, el ingeniero Ramiro nos estaba acordando ahora. Educación cívica, arquitecto Barney. Educación cívica. Es lo que hace falta. A cada rato hablan de que hay que hacer educación, que hay que mejorarla, y poco se menciona que tiene que comenzar por la educación cívica, primero que todo. Y esa educación cívica incluiría, por ejemplo, el que se entienda la Constitución. Pero habría que cambiar la Constitución porque no la entiende nadie. Yolanda. Pues yo tengo la experiencia de votaciones. Yo fui rectora de colegio en urbano y en rural. Y la verdad que existe una cátedra de derechos humanos y de democracia. Y hay elecciones a comienzos del año de personero, de todas las fuerzas vivas del colegio. 2 veces en mi ejercicio ganó voto en blanco y los niñitos les tocaba volver a votar. Creo que lo que dentro de la pedagogía electoral hace falta más información sobre el efecto jurídico de un voto en blanco, que es lo que la gente no sabe. Pregúntele a cualquiera si sabe el efecto jurídico, no lo sabe. Entonces sí falta mayor información de las mismas autoridades y de todo el mundo. Benjamín. Es muy fácil. El voto es secreto. Luego nadie sabe que yo voté en blanco, entonces no me pasa nada. Héctor. Sí, el voto en blanco tiene unas consecuencias jurídicas muy importantes. Primero que todo, el hecho de sancionar, porque prácticamente es una sanción social. Pero no para el que vota. Bueno, no, para el que vota, evidentemente que el voto, si vota en blanco, es en la decisión personal de cada individuo que decide votar en blanco. Ahí no hay, fuera de su responsabilidad social de salir a votar contra lo que está mal, crear la posibilidad de que haya un cambio y crear las condiciones para que haya nuevos candidatos y los partidos puedan presentar nuevas propuestas programáticas que realmente llamen la atención de los constituyentes primarios. Es importante eso. Pero digamos, yo lo miro desde la consecuencia jurídica de si ganamos el voto en blanco, como va a ser este 29 de octubre, en donde el voto en blanco va a ganar el 51% más 1 de los votos. Y miren la discriminación. Nosotros los del voto en blanco, los promotores, tenemos que sacar el 51% de los votos más 1, es decir, la sumatoria de todos los candidatos, tenemos que sacarle el 51% más 1. No es, si la mayor votación de los candidatos es 800,000 votos y nosotros sacamos 900,000 votos, pero los otros candidatos fuera de la que sacó 800,000 votos suman 300,000 votos, no gana el voto en blanco, porque nos obligan a tener mayoría absoluta, que es el 51% más 1. Eso está en el Consejo Nacional Electoral, donde nos metieron ese, ¿cómo le llaman? Boque caballo. Eli de Jesús Martínez. Bueno, la verdad sigo preocupado porque, a ver, la anterior pregunta, ¿qué pasaría si gana el voto en blanco? Pero es que nosotros estamos votando cuerpos colegiados y mandatarios locales. Los efectos, me imagino, deben ser diferentes. Porque si fuera en los mandatarios y se tuvieran que repetir las elecciones, la pregunta es, ¿y qué va a elegir la población? ¿Qué programa de gobierno? ¿Qué estructura se va a votar en la segunda vuelta, por decirlo de alguna forma? Entonces, eso puede generar que ese temor haga que la gente vote de todas formas en la primera vuelta para no generar ese tipo de cosas. En el caso de los cuerpos colegiados,
Pues si el voto en blanco encabeza, quiere decir que definitivamente de los 21 concejales hay uno que no va. Pero ¿qué pasa con los que sí votaron? ¿Cuál es el castigo para los que obtuvieron votos en eso? Entonces, cuerpos colegiados es una cosa y mandatarios regionales, locales o nacionales es otra cosa, creo yo. Por eso yo digo que la pedagogía del voto en blanco no puede ser así de generalizada, en el sentido de, si no le gusta, vote en blanco, pero también se debe saber los efectos de los votos en blanco, porque esa sería la pedagogía completa. No se abstenga, vote, aunque vote en blanco. Héctor. Sí, en realidad votar en blanco significa un voto de rechazo a lo que están presentando en ese momento los partidos políticos y los movimientos ciudadanos. Y la repetición de esas elecciones tiene que ver precisamente con la posibilidad de que esos partidos, al tener ese castigo, tengan la posibilidad de recomponerse y de poder presentarle a la población un nuevo candidato que realmente llene las expectativas y que pueda ser votado por esa población. En el fondo, el voto en blanco es un castigo social, es un castigo político de lo que se está dando. Ahora, para librarnos de todos los concejales, habría que hacer, como dice el doctor Ramiro, votar en blanco y sacar el 50% más un voto de los votos que hayan sacado la circunscripción esa del consejo. Igualmente se volverían en diciembre a hacer las elecciones al consejo municipal. Eso dice la norma y eso es lo que se ha hecho en los municipios donde eso ha sucedido. Por ejemplo, en Florida. No, pero no, digo, sobre el consejo en ninguna parte. El consejo no. Personales. Sí. Pero alcaldía, sí, alcaldía van como 6 municipios en Colombia. Bueno, entonces, si sigamos el debate, Benjamín, falta por hablar de esta ronda. He dicho tanto que ya me confundieron. Bueno, entonces empezamos la última ronda con todos los panelistas sobre conclusiones. Vamos a concluir. Yo les pediría de pronto inclusive una posición política muy importante alrededor de derrotar la abstención en el tema de alcaldía de Cali, pedirle a los candidatos que le respondan a los caleños verdaderamente sus necesidades que no han resuelto. Número uno, ¿cómo van a acabar con la corrupción entre el consejo y los alcaldes? Ningún candidato ha dicho el sistema político de la complicidad de favores entre el cogobierno, entre alcalde y concejales. Nadie le ha dado respuesta a la ciudad sobre eso, y ese es el verdadero problema de la corrupción y todo lo que Héctor decía ahora. Las condiciones del estallido social siguen siendo vigentes. En segundo lugar, tema mío, ninguno ha precisado eso, la gran pérdida patrimonial de Cali, ninguno en telecomunicaciones, el tema de la valorización de las 21 megahoras, ningún candidato ha dicho nada al respecto. En el tema de educación, ninguno nos ha convencido, inclusive candidato a gobernación, alcaldía, inclusive para todos eso es imposible lograr el mejoramiento de la calidad de la educación en la ciudad de Cali. Eso a mí no me cabe en la cabeza. Yo, la verdad, estoy muy preocupado. Entonces, en concreto, si los candidatos a la alcaldía de Cali, en concreto, no presentan en 8 días, los estamos invitando aquí, los hemos tenido a todos 45 veces, 15 por 3, 45, pero señor Chontico no ha venido. Y a la gobernación, si no persuaden de la lucha contra la corrupción y demás, con elementos precisos. Entonces, fijar una posición en esta última ronda. Guillermo. Me queda claro que el voto en blanco es un instrumento importante en la democracia. Sin embargo, también me queda claro de la falta de pedagogía y de la importancia que es el voto en blanco en el esquema democrático. También veo que si el voto en blanco, digamos, el Consejo Municipal
donde la mayor votación puede rondar los 20.000 votos, el voto en blanco podría superar esos 20.000 votos de la primera votación. ¿Quiere decir que el voto en blanco anularía el tarjetón o tiene que ser la mitad más uno de toda la votación para conceder? La mitad más uno. Tiene que ser eso se llama una elección, una votación en otras palabras, colega, de 900.000 votos que votan en Cali, se requieren 450.000 mínimo. 450.000 más un voto. Bueno, entonces ahora sí respóndele a Guillermo. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la invitación suya? Bueno, hay una cosa muy importante y es, los partidos están desconfigurados. No hay partidos con programas ni con ideologías. Y ahora muchos de los candidatos, para no tener la responsabilidad de presentar un programa y decirnos qué van a hacer en el Cali con el alumbrado público, qué van a hacer en el Cali con los recursos que se están perdiendo, qué va a pasar en Cali con el billón de pesos que dice la Contraloría General de la República que está en peligro de desaparecer y convertirse en proyectos de elefantes blancos. ¿Qué va a pasar en el Valle del Cauca? Está hablando de la planta de la Petar. Sí, con 2.2 billones de pesos que dice la Contraloría General de la República que están perdiendo y que son proyectos que van a convertirse en elefantes blancos. Eso quiere decir que los partidos no quieren asumir su responsabilidad con el manejo del Estado y entonces ahora se están disolviendo como hacen ahora en Cali la mayoría movimientos cívicos y entonces no hay alianzas ni programáticas ni ideológicas, no hay propuesta ninguna y todo se disuelve entonces en el que gana por un tema de votos de cupos burocráticos. Entonces le doy la secretaría a la gerencia de Cali a este grupo, la secretaría de gobierno a este grupo y se reparten la torta burocrática sin tener ninguna ideología y sin tener ningún programa de gobierno para Cali. Eso lo podemos castigar contundente, rotundamente en estas elecciones. Cali puede, y las estadísticas nos lo dicen, si salimos a votar, los que se hacen abstencionismo, si sale a votar, como dice el doctor Barney, una cuarta parte de los abstencionistas, en Cali vamos a poder derrotar todos los que vienen haciendo lo mismo con la misma desde hace muchos años. Y vamos a tener elecciones en diciembre para elegir el alcalde que Cali realmente se merece. Amén. 3 conclusiones. La primera, votar es un derecho constitucional, pero un deber cívico. Segundo, no abstenerse y si no hay ningún candidato que me satisfaga, votar en blanco. Y tercero, ser consciente de que ese voto en blanco, junto con los otros blancos y mucho más si gana, es una forma de control. Yolanda, su conclusión. Perdón, Eli. Perdón, Alex. Exactamente eso. Es un reto educativo, no pedagógico, no solo un reto propagandístico, sino el reto de hacerle entender a las personas estas mecánicas electorales y estas mecánicas de la democracia. Es necesario, además, podemos concluir, y yo no pensaba esto antes de esta reunión, de esta conversación, que esa promoción no esté, digamos, patrocinada por un movimiento en sí, sino que sea un movimiento espontáneo ciudadano, que se puede dar en los centros de pensamiento, en la academia, y con iniciativas como esta que vemos hoy tan plausible. Yolanda. Creo que también hay que derrotar algunos mitos en torno al voto en blanco. Ayer una señora que creo yo que es educada me dijo que no votaba en blanco como había votado su voto la vez pasada porque eso se sumaba al candidato de mayor votación. Yo le dije que eso era falso, pero ese es lo que piensa en el colectivo. Como conclusión general, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero nos falta mucho pelo pa' moño en el desarrollo democrático de este país. Vamos avanzando, pero en el común denominador, no. Yo creo que este año iremos a avanzar bastante en el voto en blanco, pero eso que toma decisiones en Cali, lo veo como difícil. Eli. A ver, mi conclusión muy directa.
el voto en blanco es contra el candidato, contra el partido que representa o contra su programa de gobierno, hablando de las elecciones locales. Entonces, si no está claro contra quién voto, ¿sí? Entonces, tampoco va a estar claro qué voy a hacer con el voto en blanco si gano. Entonces, me parece que ahí es tema pedagógico. ¿Qué significa el voto en blanco en el esquema actual de las elecciones? Bueno, yo sí quiero sentar mi conclusión final sobre este tema del voto en blanco y la abstención. En Cali se están dando las condiciones objetivas, materiales, físicas, para que la gente salga a protestar y la única manera de protestar es con el voto. No, lo que se ha dicho aquí en el estallido social y ahora en el desarrollo del actual gobierno nacional, hay las condiciones para que la gente pida un verdadero cambio. No hay derecho que en esta ciudad los alcaldes, el señor Ospina, el señor Armitage, el señor Guerrero, el señor Ospina I, el señor Apolinar, para señalar los alcaldes que la corrupción ha sido el centro de gravedad de ellos con el Consejo. Eso lo he escrito y a nosotros no nos ha llegado nunca una demanda por calumnia. Ha existido corrupción entre los alcaldes políticos, Ospina, Apolinar, y los alcaldes empresarios, Armitage y Guerrero, con el Consejo de Cali, comprándolos a través de los contratos públicos para beneficio político y beneficio privado, unos alcaldes para el bolsillo propio, otros alcaldes para simplemente sacar sus iniciativas o satisfacer a sus amigos contratistas. Esto es un problema gravísimo con el dinero público. Todas esas condiciones políticas, ideológicas, culturales, sociales, económicas, fiscales, se están dando para que la gente salga a votar en blanco. Yo personalmente le ofrezco como director de este programa, le ofrezco al voto en blanco, a este debate, semanalmente, que nos quedan 3 semanas, un día completo. Esto fue iniciativa del arquitecto Benjamín Barney, que hicimos este debate, para que podamos nosotros persuadir y ver cómo podemos ir uniéndonos alrededor de lo que vamos finalmente a decirle a los caleños. Le pido a Benjamín Barney inicialmente que le ofrezca un mensaje a los caleños. Creo que lo importante es estar a favor de que se vote. No de que se vote en blanco, sino de que se vote. Y que si la gente no tiene por quién votar, pues que vote en blanco. Eso es distinto a entrada a apoyar el voto en blanco porque sí, ¿no? El voto en blanco es un recurso. Lo importante es que se vote. Que la gente vote por el que crea, y si no cree en ninguno, ahí sí que vote en blanco. Lo que pasa es que la mayoría ya no estamos creyendo en ninguno. Eso es distinto. Ingeniero Héctor Altamirano, líder e inscriptor del voto en blanco en estas elecciones. Todos los caleños y las caleñas, y sobre todo los abstencionistas, no solamente tienen un derecho, tienen una responsabilidad social, tienen una responsabilidad con el futuro de Cali, tienen una responsabilidad con los hijos, con los nietos, con los sobrinos. Si no salen a votar, los abstencionistas serán responsables de que el caos en Cali continúe avanzando. Sí. Hay que salir a votar, y hay que salir a votar en blanco para castigar a todos los que lo han hecho re mal, porque no lo han hecho mal, lo han hecho re mal. La gobernanza no es la mejor prueba para mostrar de lo que ha sucedido en Cali. La gobernanza que ha habido en Cali es todo lo que no se debe hacer gobernando. Por eso hay que salir a votar en blanco este 29 de octubre. Muchas gracias a todos los panelistas, Héctor, Benjamín, a los columnistas que han participado en este debate. Quedamos que dentro de 8 días nos volvemos a ver para continuar este análisis tan importante de que el ciudadano pueda participar en estas elecciones derrotando la abstención
ojalá con una posición política muy importante como es la del voto en blanco. Muchas gracias a todos y un feliz día. Feliz día. Bueno, feliz día para todos.